¿Qué nos pueden mencionar de el video con respecto a la Constitución Política de 1917? ¿Alguien? ¿Alguien desea participar? No importa que sea pequeño, extenso, mientras lo comprendan. ¿Alguien? ¿Alguien quiere aportar algo con respecto a la Constitución de 1917? ¿Nadie? ¿Sí me logran escuchar? ¿Sí se ve la presentación? Bueno, para los que hayan visto el video con respecto a la Constitución de 1917, pues se nos menciona que después de las luchas armadas, se crea el grupo constitucionalista al mando de Venustiano Carranza, el cual se autonombra como jefe máximo de la revolución como tal, para derrocar a Victoriano Huerta, que usurpó el poder con la ayuda de la embajada estadounidense y el ejército. Con respecto a la Constitución, fue uno de los ideales de Carranza como tal. Mandó a que todos los estados mandaran a un representante como tal para el Congreso Constituyentes de 1916, en el que inició. Al no ser todos los representantes eh, políticos como tal, mayormente los artículos que se escribieron en esa constitución fueron meramente sociales, en los cuales se abarcan los derechos a la huelga, los derechos a la tierra, la expropiación de tierra, la repartición de tierras como tal, la educación laica y gratuita y el uso de los recursos del país. A pesar de que los artículos no le hubieran encantado a Venustiano Carranza como tal, pues lo aceptó tal y como lo manda y lo publica en el diario oficial, haciendo oficial la promulgación de esto. Zapata y Villa no fueron llamados al Congreso Constituyente, como lo menciona el video, y la historia también reivindica esa parte. Pero aún así, a pesar de que existiera la Constitución de 1917 en ese entonces, no se hacía al 100% válida. Meramente, si visualizaron el video, podrán ver las imágenes que representan en forma un poco burlesca, en el cual, a pesar de que existían los derechos, pues se seguía reprimiendo al pueblo mexicano como tal y privilegiando a ciertos sectores.
meramente políticos y aquellos extranjeros que invertían en el país. A pesar de que nada más tuvieran mínimo 20.000 palabras la primera constitución, con la, con la, con las nuevas reformas, agregaciones o cambios que ha tenido, pues ha aumentado en sí el volumen de palabras concretas, a pesar de que los constituyentes fueron un poco claros con respecto a los artículos mencionados, pues los congresos poco a poco fueron modificando y revolviendo un poco la constitución hasta ahorita como la conocemos. Tiene las partes fundamentales de los ideales sociales plasmados en ese Congreso Constituyente. En este sentido, pues como he venido mencionando, pues la Constitución es un conjunto de reglas en el cual los estados y gobiernos y sociedad deben interactuar. Esa Constitución tiene nuestros derechos y obligaciones que todo mexicano debe cumplir como tal. Y como también se puede mencionar, eh, ahí se mencionan todos nuestros derechos como mexicanos. Lo más importante que hay que recalcar es cuándo se promulgó, por qué se logró, cuáles fueron los factores tanto económicos y sociales que intervinieron en la creación de la Constitución de nuestro país. También los artículos que definen los derechos relativos a los ciudadanos y nuestras obligaciones. Como derechos de los ciudadanos están en el artículo primero al 30, 33, al 35, 37, 38 y 123. Y nuestras obligaciones que se encuentran en el 31 y 36. Y la formación y organización de límites y funcionamiento del gobierno que están plasmados en los artículos 39 al 136. Y en la fecha en que se promulgó nuestra constitución, que fue el 5 de febrero de 1917 en el Congreso por Venustiano Carranza. Esto hecho por los constitucionalistas en el Congreso Constituyentes, que dio inicio en 1916. Literalmente hay que comprender que tardó un año la resolución de los representantes de cada estado, y sobre todo porque mayormente eran de intereses sociales, en la cual se reivindicaban los derechos del pueblo mexicano. También hay que retomar de que la Constitución tiene su influencia por parte de la Constitución de los Estados Unidos de América y el Cádiz de 1812. Y está influida desde la Constitución de 1824, que fue una de las primeras constituciones que nosotros tuvimos como mexicanos. Pero de la Constitución del 24, pues de ahí se basaron también. De la Constitución de 1957, pues lo más importante es la separación de la Iglesia del Estado y los derechos humanos y el juicio de amparo. Esto en el gobierno de Benito Juárez. También, como lo mencioné, tenemos que hablar sobre las garantías individuales que están impregnadas en el artículo primero. Pero lo más relativo que hay que tomar en cuenta, ¿qué artículos están plasmados de interés para nosotros? Y sobre todo para esta parte del módulo, que es la libertad de profesión, que está en el artículo 5, la propiedad privada en el 27, el acceso a la información en el 6, nuestras garantías individuales, que están la libertad de creencia, la libertad de expresión, el acceso a la justicia y protección jurídica y la libertad de asociación. También hay que tomar en cuenta los artículos 3, 123 y 27, los que menciona el video como tal, en la cual nuestros derechos laborales,
nuestra educación laica y gratuita y propiedad de tierras. Como lo menciona el video, pues a pesar de que esos derechos en ese tiempo se hayan establecido en el Congreso Constituyente, no se hicieron válidas literalmente en el momento. Tardaron años y años y años para que esos artículos fueran a llegar a la sociedad mexicana. ¿Alguna pregunta o duda o algo que quieran agregar con respecto a la Constitución Política de 1917? No, pues yo tengo muchas preguntas, pero tengo que estudiar, voy a tener que leer mucho. Está muy interesante porque me imagino que van a venir preguntas más o menos relacionadas a lo que usted dice, pero tenemos que estudiar lo que nos indica. Sí, lo más importante de ese tema principal es los artículos. ¿Qué artículo interviene? Como el 123, que es el de derechos laborales, el 3, que es educación laica, el artículo primero, que está con respecto a la constitución política, las fechas importantes como tal, y de dónde se influenció la constitución de nuestro país. Wow. Ah, sí, Y sí. también en los artículos 103 y 107, en los cuales, en dado caso que nuestras garantías no estén siendo consideradas, podemos interponer un juicio de amparo como tal. Ajá, sí, sí. Esto, usted nos envía el video, ¿verdad? Para ver estas diapositivas. Sí, claro, hasta en esta semana les voy a enviar las diapositivas en, en el grupo. Por favor, porque a mí, yo soy de las antiguas, yo veo y transcribo todo porque al transcribir se me graba. Y como lo menciona el video y como se menciona también en el contenido del módulo como tal, esos son los artículos principales en los cuales nos hacen aprender desde primaria, desde que somos pequeños, porque eso es lo más indispensable que un mexicano debe saber. Pues sí, pero maestro, a mis años, después de tantos años de no estudiar, ya se me olvidó. Sí, Medio recuerdo, ¿verdad? Porque sí, cuando usted habla de un tema, sí recuerdo, pero ya no es tan fresco como los jóvenes que están ahorita escuchando, de que sí, para ellos es todo esto está bien fresco y lo captan más rápido. sí, lo entiendo. Y cada uno está en su derecho de irlo aprendiendo a su forma y a su Claro, tiempo. claro. Agradezco. Gracias. Sí, no se preocupen. Aquí estamos para cualquier duda o aclaración. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Em, de todos los artículos que está mencionando, ¿vienen igual en el libro que nos mandaron? Correcto, si vienen ese de todo relacionado. Pero nada más algunos te los mencionan vagamente. No profundizan como tal, como los artículos 3, 27 y 123. Ok. O sea, igual podemos estudiar con el libro que nos mandaron y con la guía, ¿no? ¿Sí? Pueden estudiar con la guía, con el libro como tal, no hay ningún problema. Ok, gracias. Ujú. Yo lo que Bueno, hago con los videos es darles a conocer un poco más al fondo y para que vean visualmente ese de esos artículos y el por qué, Ok, profe, gracias. ¿verdad? o sea, que la guía y lo que usted nos proporciona, yo lo veo así. A mí me complementa mis ideas y lo que yo pienso y me da más facilidad de comprenderlo. Sí, hay algunos que se les facilita visualmente, también en lectura o nada más observando o escuchando Lectura y también. es que aquí está bueno porque es lectura y observación y además escucho. Sí, Gracias. de nada. ¿Alguien más que tenga una duda, aclaración que quiera hacer
o adentrar un poco más al tema, o quiera participar o dar su propia opinión con respecto a los temas, está en todo su derecho de hablar. No, maestro, todo bien, gracias. Bueno, entre como lo menciona el video, los 3 artículos más representativos que todo mexicano debe saber y no debe olvidar, porque a pesar de que esos artículos no los veamos visualmente, pero ahí están presentes en la escritura. Sobre todo el artículo 3, que desde pequeños hasta acabar, desde la primaria hasta acabar una carrera, tenemos derecho. El artículo 27 mayormente es de los derechos que tiene nuestro país con respecto a el uso de tierras, al territorio nacional, a las aguas nacionales, tierras nacionales y al derecho a expropiar y trabajar esas tierras. También los derechos de propiedad privada y de expropiación común. Y el artículo 123, que me imagino algunos ya estarán en el ámbito laboral, pueden hacer válido. Y dentro de ese mismo artículo se desglosan diversas reformas en las cuales están contemplados sus derechos como trabajadores. Algo que a veces dejamos pasar es no conocer nuestros derechos como tal. Muchos de nosotros los habremos estudiado de pequeño nada más para pasar la asignatura, pero aquellos que se adentran un poco más y quieren saber esos derechos que tienen, pues conocen más a fondo esos artículos. Sí, la Constitución es extensa, a veces un poco no comprensible para algunos, pero pueden acercarse a aquellos que están más relacionados en eso. Y pues tenemos a las carreras políticas o de derecho que se adentran más para poder pelear esos derechos de los demás ciudadanos. Profe, Ajá. si quiero estudiar más o estudiar más sobre los artículos, ¿lo puedo buscar en Google o cómo? Nuestra constitución política y respecto a los artículos y reformas está disponible en la página del gobierno federal. La constitución es libre de consultar para todo mexicano. ¿En dónde? Disculpen, no lo escuché. En la página del gobierno federal puedes colocar constitución política del Estado Libre y Soberano de México y vas a encontrar la constitución. O si quieres ver nada más un artículo relacionado, colocas artículo 3 y te aparece el desglose de los distintos sitios en los que puedes consultar. Pero en la página del gobierno federal puedes ver la constitución política como tal. Ok, Nada más no, muchas nada más, gracias. nada más no te asustes, son muchas letras, el desglose es grande, pero vale la pena leerlo, de verdad, Ok, muchas señorita. gracias. De ¿Verdad? nada. Y a partir de esta constitución política se desglosan las normas mexicanas de cada institución. Pero la principal que rige a toda norma mexicana dentro de de estas instancias, como la de transporte, salud, educación y todo, se rigen bajo la sombra de nuestra Constitución política de 1917 y de las reformas que se han hecho a lo largo de la historia. ¿Alguna pregunta, duda, aclaración? Estamos en el momento indicado. No, maestro, todo bien.
Ahora, pues más allá ahora hablar de nuestra Constitución, pues también se pudiera hablar del Estado mexicano o del sistema presidencialista constitucional. Lo más relevante de esta parte, antes de adentrarnos al peso mexicano, es que pues todo se rige bajo tres instancias. ¿Alguien me puede mencionar esas tres instancias que existen de poder en nuestro país? ¿Alguien? Son los tres poderes de la Unión de nuestro país. El ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Correcto? El ejecutivo, ¿quién es el encargado de hacerlo válido? ¿O quién es el que maneja ese poder ejecutivo? El presidente, ¿Correcto? El legislativo, ay, todo lo que es, ¿cómo se llama? Los que están allá se reúnen, ay, Dios mío. Mm, se me olvida el nombre, perdón. son dos cámaras. Diputados y senadores. Correcto. Y el último, ¿quién es el judicial? Em, pues la palabra lo dice. Judicial, la policía, es lo que lleva Sí, este poder. sí, pero como institución es la Suprema Corte de Justicia. Sí, sí, perdón. Y como bien lo dice, pues esos son los tres poderes, lo que abarca todo lo relacionado al Estado mexicano. En la cual desde 1857 hasta la 16 se estableció un sistema presidencial. El presidente pues era relacionado como el único en ese entonces de manejar. Mayormente, como lo mencioné, ese gobierno era unificado y lo controlaba la presidencia. Y mayormente por ser un único partido, el presidente era también el representante de este mismo partido como tal. Entre esos estaba el Partido Nacional Revolucionario, el Revolucionario Mexicano y el PRI. Esos dos partidos que mencioné anteriormente, pues fueron sus antecesores. Mayormente la Cámara, tanto diputados y senadores, la mayoría era priista, a los que les debían los favores al presidente de ese. El presidente también tiene sus facultades como tal, pero mayormente para que éstas sean avaladas, los representantes deben dialogarlo, hablarlo, platicarlo, pero hasta el sexenio en el cual hubo un partido que tuvo también la mayoría dentro de la Cámara, tanto diputados y senadores, el partido con mayor representación tendría ahora que sí dialogar y llegar a acuerdos con los otros. Literalmente, ahora tendría que haber política verdadera. Una plática, una resolución, hablar de ventajas y desventajas. El gobierno, pues como se mencionó, está dividido en poderes, que es el ejecutivo, el legislativo y el judicial, en el cual el ejecutivo está representado por el presidente de la República Mexicana o el presidente de los Estados Unidos mexicanos, el cual es el jefe máximo de nuestro país, mayormente electo por elección popular,
teniendo su mayoría para poder ganar. Dentro de lo más importante de esta es determinar quiénes establece, qué artículo establece los requisitos y qué requisitos son los que tiene que tener el candidato o el presidente para adjudicarse ese poder ejecutivo. Y también las facultades y obligaciones que se tiene que están inscritos en el artículo 89 de nuestra Constitución, facultades y obligaciones. También eso se aplica para gobernadores, presidentes municipales, delegaciones o delegados. El Poder Legislativo pues cumple 3 funciones básicas: creación de leyes, control ejecutivo y la representación de nuestra ciudadanía. Mayormente el Poder Legislativo está a cargo de 2 cámaras, tanto de las senadores como la de los diputados. Cada uno son representantes de cada estado y municipio. Lo mismo dentro de los estados, también existen sus cámaras o sus representantes de gobierno del pueblo ante el gobierno común. Y estos mismos también pueden ser electos por elección popular. De la cantidad que integran las 2 cámaras. En la diputados por 500 legisladores, 300 por mayoría relativa y 200 por representación proporcional. Eso que se da a cada partido. Lo mismo sucede en la de senadores, que son 128 legisladores, 3 por cada entidad, dando un total de 96, y los otros 32 por representación proporcional del partido. Y en la del Poder Judicial, pues está representado por la Suprema Corte de Justicia o Tribunal Electoral o tribunales colegiados unitarios de circuito, que estos se aplican dentro del artículo 94 de la Constitución Política. Cada uno de los 3 poderes se ejecutan de acuerdo a lo establecido en la Constitución de nuestro país. Y pues los partidos políticos pues son los que están impregnados o escritos según el artículo 41 de nuestra Constitución, que son entidades de interés público y organizaciones que representan a un cuerpo político y representan hasta en cierto punto al ciudadano mexicano o al pueblo como tal. En ese apartado lo que tiene que ver en qué fecha se instituyó la Comisión Federal de Vigilancia como tal y el artículo que avala a estos partidos políticos. La sociedad civil, pues los grupos en los cuales están relacionados a agrupaciones de interés social que se adentran en el ámbito político exigiendo demandas al gobierno y estos tienen que responderles como tal. Podríamos decir que podríamos ser como los movimientos zapatistas o el movimiento del 68 que exigimos nuestros derechos ante el gobierno y las obligaciones que ellos tienen ante nosotros como ciudadanos mexicanos. Sobre todo en la actualidad, ya que nosotros somos los que ponemos a los políticos como representantes nuestros en el gobierno. Y como tal, el pueblo mexicano, también dentro de las facultades y obligaciones que tiene nuestra Constitución, nos marca que como pueblo también podemos quitar a los gobiernos que no cumplan las exigencias que pide el pueblo, siempre y cuando el pueblo lo decida o la gran mayoría. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Dudas? No, profe. No, maestro. Y pues lo que habíamos mencionado anterioridad, lo que tiene importancia también otras asociaciones civiles y las redes sociales, cómo impactan al público. Anteriormente, la televisión, la radio, el periódico influían mucho y siguen influyendo. Los sindicatos también son un cuerpo
de gran interés. En ese sentido, los cuerpos de interés sindicales en nuestro país más grandes es de la Secretaría Nacional de Trabajadores de Educación, que es el más extenso y con el que siempre hay un choque del mismo gobierno y ellos mismos. Y son la representación de otro grupo social, lo igual que, que la CTM, también la Confederación de Petroleros, los ferrocarrileros, los eléctricos, los trabajadores, etcétera, diversas, hasta los sindicales por parte del sector salud. ¿Alguna pregunta hasta este momento? ¿Dudas sobre esta parte del módulo con respecto al sistema político mexicano? Yo tengo muchas, pero creo que necesito primero leerlo, investigar y le haré las preguntas, profesor. Gracias. Sí, no, no se preocupe. Lo demás, lo más interesante de ese módulo es conocer nuestros derechos y qué factores influyeron para que estos fueran válidos y cómo llega la representación política de nuestro país. Los derechos y obligaciones también que tiene nuestro gobierno y nosotros como ciudadanos ante ellos y ellos ante nosotros. En ese ámbito, la política es extensa y a veces un poco complicada, Demasiado. pero todo mexicano que aprenda sus derechos sabrá cómo defenderse y ampararse. Así es. Gracias. Así que pues, hasta aquí lo vamos a dejar. Para la próxima, pues vamos a ver lo de el peso mexicano y voy a enviarles otros videos para el siguiente módulo, que va a ser el Ay, siguiente sí. sábado. Gracias, profe. Ujú. Gracias. Preparen sus preguntas, dudas de los videos que vayamos a ver y participen, chicos, participen. No, no tengan miedo. Es mejor quitarse esa duda y vivir en la ignorancia, ¿no? Claro. Ok, profe. Sí, lo que pasa es que esta vez no pude ver los videos como trabajo. Se me hace muy así los horarios de mi trabajo. Y cuando llego a mi casa, pues sí trato de estudiar tantito, pero sí está muy un poquito pesado. Sí, los comprendo y pues no, no obligo a que lo vean así completamente, sino lo que ustedes quieran ver, lo más básico. No importa que hayan visto 1 minuto, 2 minutos, con que aprendan un poquito, con eso me doy por servido, la verdad. Sí, profe, ya. Cuando tenemos ganas de hacer las cosas, lo hacemos. No importa la hora. Yo termino de trabajar 10, 11 de la noche y vi los videos. Yo creo que hay que echarle ganas y además esta señorita es muy joven y ella puede más que yo. Así que adelante y podemos y vamos a salir bien. Sí, no, lo entiendo, pero Gracias, también, profe. sí, nada, nada. Así que pues chicos, pues la siguiente sesión vamos a ver los primeros 2 temas, pero vamos a iniciar al revés, como hoy iniciamos. Ahora, iniciamos de arriba hacia abajo, ahora vamos de reversa. Por eso quise iniciar desde este punto. Ok. Muy amable, gracias. Sí. Tómense su tiempo, no, no es tanta la obligación de ver los videos, pero sí me gustaría que los vean para dialogar. Entiendo que algunos sí estén ocupados, yo igual estoy ocupado, pero aquí voy a estar para servirles. Ok, muchas gracias, profe. Y los demás chicos, si escuchan, Qué participen, amable. chicos.
Estudien, si escucharon con respecto a los artículos, léanlos bien, porque aparte de que les va a servir tanto para el examen, también les va a servir para la vida diaria. Eso sí. Así que pues nos vemos Muy en amable, gracias. nos Buen vemos fin en- de semana a todos. Gracias. nos vemos en la siguiente sesión. Que tengan un bonito fin de semana. Gracias, maestro, igualmente. Descansen bien. Gracias, igualmente. Gracias, profesor. Buenas noches. Buenas noches a todos. Diviértanse, relájense y disfruten la vida. Gracias.